Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy abordaremos el tema salud mental con la licenciada en psicología Marcela Blatti, un tema que muchas veces subestimamos. El doctor José Luis Bulacio nos dirá ¿qué es el queratocono? Y el doctor Andrés Carrillo nos dará más detalles de los cambios y mejoras en el equipo de odontología del dispensario de Sinzacate. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. Les recordamos nuestras vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En YouTube nos encuentran como Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram como @Impulso Vital TV. Si buscamos definiciones de salud mental, encontramos que es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés, desarrollar todas sus habilidades y poder trabajar y aprender adecuadamente. Influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona. Lógicamente, es tan importante como la salud física, aunque la salud es una sola. De esto hablamos con la licenciada en psicología Marcela Blatti. La verdad que cuando uno habla de salud, ¿sí? Y habla de salud mental, es difícil a veces ponerlo en palabras sin entenderlo mal. Cuando uno piensa, ejemplo, ¿no? Salud física, lo primero que se nos viene a la mente es hacer ejercicios, comer bien, alimentarse saludablemente, dormir bien, reparadoramente, 8 horas como mínimo. Pero cuando uno habla de salud mental, generalmente lo primero que se nos viene a la mente es pensar en patologías, ¿sí? En enfermedades. Si uno dice salud mental, lo primero que se nos viene a la mente es decir depresión, ansiedad, pánico, esquizofrenia o patologías severas. Entonces, importante es definir que cuando uno habla de salud mental, habla con la misma intensidad que la salud física. Todas las cosas que nos hagan tener una mente y un cuerpo saludable. En mi concepción, fundamentalmente, yo no creo en la división entre salud física o biológica y salud mental. Yo creo en la conjunción de ambas cosas como situaciones cotidianas. Por ejemplo, nosotros no podemos pensar en una patología como, por ejemplo, biológica, ¿sí? De HIV, por ejemplo, sin pensar cómo se siente esa persona que padece esa enfermedad. Entonces, desde mi concepción, fundamentalmente, no me gusta dividir entre cuerpo y mente, simplemente me gusta que la salud sea integral, sea de una manera en donde le podamos pensar entre que el cuerpo se enferma y a la vez también se puede enfermar la mente. Entonces, cuando hablamos de salud mental, es muy importante trabajar sobre los tips que hacen a que la salud mental sea el bienestar de una persona, que sus pensamientos, sus acciones, sus emociones estén de manera equilibrada junto al cuerpo. ¿Y cuáles son esos tips? Cuando nosotros pensamos en esos tips de salud integral, le vamos a llamar, pensamos en que hay necesidades básicas que siempre se deben cubrir. Yo generalmente tomo como 4 patas. Las 4 patas serían, por un lado, el sueño reparador. Es importantísimo ver, ¿sí? Por ejemplo, muchos jóvenes o en este tiempo mucho insomnio como patología del sueño, como trastorno del sueño, de la cual es importante como primera pata dormir bien. Persona que duerme bien 8 horas por día de manera reparadora, significa esto que yo me levanto y a la mañana me despierto como sin embotamiento, lúcido, sin ese cansancio que seguiría durmiendo. Eso realmente es el sueño reparador. Primera pata. Segunda pata, alimentación saludable. Si mi alimentación está saludable, si como equilibrado, si como variado, indudablemente mi nivel energético va a ser otro y distinto. Por otro lado, también tenemos la actividad física. Fundamental es la actividad física. En una época de crisis, por ejemplo, cuando una persona padece una crisis o biológica o psicológica, es fundamental que la persona, en vez de aislarse, pueda salir a caminar, pueda salir a hacer actividad física.
Ni que hablar que sería buenísimo que pudiera socializar en esas actividades, algunas actividades que son más de grupo. Y por otra pata, la última pata, la pata número 4, sería la parte de la sociabilidad, no quedarse aislado, no quedarse separado de núcleos afectivos o de núcleos sociales que hacen que realmente la persona pueda estar y sentirse plena. Entonces, diríamos que los tips para superar cualquier desajuste en la salud debería ir por todos estos lados. Y fíjense que en realidad, digamos, no hablamos de una actividad sedentaria, porque esa actividad sedentaria nos haría quedar adentro, nos dejaría aislados. En cambio, hablamos de una actividad social. Entonces, para repetir y para reforzar, a mi concepción, las 4 patas serían sueño reparador, actividad física, alimentación saludable y sociabilidad. Marcela, ¿cuáles son los motivos más comunes de consulta al psicólogo por estos tiempos? Porque me parece que hay un contexto muy particular y una mezcla media peligrosa, si se quiere. Digamos, la situación económica que siempre trae aparejado algún mal humor social extra, una cuestión de inseguridad que lamentablemente está creciendo y todo esto a su vez en un contexto de elecciones en nuestro país. ¿Esto hace de que haya consultas que tal vez no son las habituales en esta época del año? Bueno, yo ahí voy a hacer un poquito de historia. Voy a contarte lo que vi particularmente en mi consultorio. En mi consultorio, en el prepandemia, teníamos un alto grado de estados depresivos, ¿sí? Nosotros encontrábamos gente que consultaba por un estado de desgano, de decaimiento, de apatía, de abulia, de falta de ganas. Y eso fue muy significativo, como en un periodo bastante largo. Mucha gente sufría estados depresivos y depresiones mayores. Ahí también, en ese periodo también se empezó a ver trastornos bipolares. Bien diagnosticados, porque en otro momento no estaban como muy diagnosticados. A veces se hablaba de psicosis maníaco-depresiva hace mucho tiempo, hasta que pudimos empezar a diagnosticar bien y se pudo ver trastornos bipolares. Después de la pandemia, en época de pandemia, época de encerramiento o de aislamiento social, empezamos a ver cómo subían los grados fundamentalmente de ansiedad. ¿Qué se observó en el consultorio? En el caso de los niños, ansiedad total, mucha, extrema, con grados de rasgos de ataques de pánico. Mucho ataque de pánico. Los niños tenían el uso del alcohol incorporado, pero de una manera como que el germen podía matar. Esa era la concepción de los niños. Y en época de post-pandemia empezamos a ver que por lo menos en mi consultorio, todo lo que fue ansiedad fue creciendo totalmente a llegar a trastornos de estrés severos. ¿Qué es lo que vimos? ¿O qué es lo que vemos en la actualidad? Muchos ansiedad generalizada, que se llama así, trastorno de ansiedad generalizada con rasgos de ataque de pánico. Entendiendo que el ataque de pánico tiene sintomatología muy específica, muy sufriente para la persona, situación que no es para nada agradable y la sensación es muy, muy fea. En caso de estos trastornos ansiosos, que es lo que estamos viendo en la actualidad, se han elevado muchísimo, muchísimo, y en algunos casos, digamos, prevalecen los trastornos de ansiedad. Hoy decimos que en Argentina, por ejemplo, 1 de cada 3 pacientes padece algún trastorno de salud mental post pandemia. Y cuando decimos 1 cada 3, estamos explicando que son muchos casos, ¿sí? Y se habla de 1 cada 4 pacientes en el mundo entero. De hecho, en post pandemia, de 53 millones de pacientes que había en el mundo, se duplicó a 113.000 pacientes, 113 millones de pacientes en el mundo, se duplicó el rango de pacientes con patologías mentales. Generalmente, cuando un paciente ingresa a psicoterapia, lo primero que el terapeuta tiene que evaluar si el paciente solo sería para una psicoterapia o sería posible una derivación a psiquiatría. Ese diagnóstico se realiza a través de entrevistas,
a través de test o psicodiagnósticos, y de acuerdo a eso uno deriva o no, o puede seguir solamente con psicoterapia. Después de esta breve pausa, seguimos hablando con la licenciada Marcela Blatti de este importante tema. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Génesis, Centro Integral de Salud, te invita al taller vivencial La Voz y sus posibilidades expresivas, con la profesora licenciada Alicia María Maggi. Si trabajas con la voz, este taller es para vos. Será el sábado 1 de julio en Hotel Jesús María. No te lo pierdas. Cupos limitados. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Lazos de amor. Geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada, exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor. Geriátrico privado. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Impulso Vital hablando de salud mental con la licenciada Marcela Blatti. Ahora le preguntamos, ¿cómo identificamos esos estados que nos mencionaba en el bloque anterior? Digamos, cuando uno tiene su primer consulta con el paciente te expresa siempre los motivos por los cuales asiste. La mayoría de la gente depresiva es indicada, mencionada o acompañada por familiares. Es como que la gente depresiva no toma la iniciativa de venir a la consulta, siempre es sugerido por un familiar y acompañado por un familiar. De hecho, nosotros a veces cuando tenemos pacientes con trastornos depresivos o depresión mayor, en general, digamos, las personas, uno le pide voluntad y justamente la patología de la depresión es una enfermedad de la voluntad. Lo que nosotros los psicólogos hacemos es tratar de ver si esa patología de la depresión tiene que ver con el ser o con el estar en el mundo. A veces hay patologías depresivas que tienen que ver con el estar, como planteamos recién, situaciones económicas, el duelo de algún familiar, o esas depresiones profundas tienen que ver con el ser, con que vienen a veces con una carga genética, algo heredado, y que hace rato que arrastra ese paciente ese estado depresivo. Esa primera división en la que nos llevaría a ver si esa paciente necesitaría tener la consulta psiquiátrica o solamente haría psicoterapia. Porque a veces cuando una persona tiene un problema del ser, o sea, la persona está depresiva en su fuero íntimo, a veces hay un problema neuroquímico que solo lo va a resolver con la medicación. Por eso es importante
que no le tengamos miedo cuando el doctor, el médico, el especialista nos deriva y nos da una medicación, porque a veces la cuestión neurobiológica o neuroquímica del cerebro hay que equilibrarla, hay que acomodarla, y de ese modo nosotros podríamos tener una mejor calidad de vida. En el caso del ansioso, no, los trastornos de ansiedad asisten por sí mismos, buscan la ayuda, porque generalmente las sensaciones son la sintomatología es muy fea, muy molesta, digamos, de alguna manera, ¿no? La persona con ansiedad siente un nerviosismo interno, puede tener palpitaciones, hormigueos en las manos, insomnio, y eso hace que hace varios días que no duermo, te dicen algunos pacientes, y necesito que me ayudes. Y ni que hablar los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico son la sensación de asfixiarse, la sensación de tener que no entre el aire, la taquicardia, sensación de muerte. Si bien los seres humanos tenemos dos miedos básicos, que son el miedo a la muerte y el miedo a la soledad, el ataque de pánico atenta o arrima al miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Y una de las cuestiones que a mí me gustaría dejar como mensaje es que la gente consulte, que no tengan miedo de venir a un consultorio psicológico o un consultorio donde atiende un especialista psiquiatra, que tengan el mismo valor ir al traumatólogo, al reumatólogo, al médico clínico, como venir al psicólogo de manera preventiva, cuando uno va sintiendo algunos síntomas que desconoce o que parece raro a su acción común y corriente, pero que no tengan miedo de venir, que venir a la psicoterapia es muy lindo, es un espacio donde realmente la persona va a poder hablar, donde funciona el secreto profesional, donde se va a sentir y se va a ir mejor, y que en general también esto quiero decir que nosotros en Jesús María tenemos todos los psicólogos que trabajan en la zona, están muy bien formados, que a veces no se hace falta irse a un especialista en Córdoba porque allá está el mejor terapeuta. Acá estamos todos muy bien formados, somos profesionales que estamos trabajando en conjunto, muchos equipos de salud, y que en realidad, digamos, se puedan brindar y se puedan dejarse atender, dejarse cuidar, que para eso estamos nosotros los psicólogos y los equipos de salud mental. Muchas gracias a la licenciada en Psicología Marcela Blatti, a quien tendremos con otros aportes aquí en nuestro programa. Pasamos ahora a la información que nos trae el Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bolacio. Hoy nos explica qué es el queratocono. En el caso del queratocono, vamos a explicarlo un poquito gráficamente para que se entienda. Es una patología que hay más de lo que pareciera y lleva aparejado un componente en algunos casos hereditario, y se transmite, o hay personas dentro de la familia, por ejemplo, si hay un paciente que tiene queratocono, por lo menos dentro de la familia hay un porcentaje que puede llegar a necesitar como mínimo anteojos. Esto es un ojito que ya lo hemos visto varias veces. La luz entra por aquí. Esta lente que tenemos acá se llama córnea. La luz continúa y esta parte, digamos, es larga, la pupila, el iris, y para atrás continúan el cristalino, que cuando se pone opaco se le llama cataratas. La córnea se le llama querato en griego. La córnea tiene que tener esta forma que ustedes ven, que sería así, para hacerlo más gráfico, sería la forma de un cucharón. En el caso del queratocono, la capa del medio, que sería como los ladrillos de una pared, están debilitados. Por lo tanto, la presión que tiene el ojo para estar, vulgarmente dicho, inflado,
no resiste esa presión y la córnea se va estirando en forma de punto, y eso es lo que se llama queratocono, porque toma la forma de un cono. Tiene tratamientos, hoy en día se ha avanzado mucho. Es importante que en la familia se acerquen, sobre todo de niños, y hoy por hoy tenemos tratamientos como el cross-linking, que hablaremos en otro momento, donde endurecemos la córnea. Hay otros tratamientos donde a esta córnea le ponemos unos arquitos, de 1 o 2 arcos que se llaman anillos, van en el espesor, son inertes, no crean rechazo, nada, y hacen las veces de la ballenita en el cuello de la camisa. Es decir, logra que la córnea tome una forma más correcta en el centro. Y por último, en los casos más avanzados, ya caemos en la necesidad de trasplantar la córnea, ya sea con una u otra técnica, dependiendo del grado de gravedad. Los anteojos pueden ser con controles al principio la solución, e inclusive lentes de contacto como una solución ya para casos más avanzados. De esa manera los vamos a poder controlar, pero es importante que si en la familia hay algún antecedente, tíos, padres, abuelos, sería interesante que se acerquen. Hoy en día la tecnología para descubrirlo a través de estudios con los cuales contamos nosotros es lo suficientemente acertada como para llegar en forma temprana y no terminar con necesidades de tratamientos más avanzados. Ya volvemos con la parte final de este Impulso Vital. Ortopedia Centro, confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy, Colón 225, Edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. Hablamos de hipertrofia mamaria o reducción mamaria. Aquellas jovencitas o aquellas mujeres que tienen pechos muy grandes, por medio de refinadas técnicas de cirugía plástica en un plazo de un par de horas, quedan impecables y después se preguntan, ¿cómo no me lo hice antes? Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona.
Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. En el micro de la Municipalidad de Sinzacate, el doctor Andrés Carrillo nos informa de los cambios, ampliación y mejoras en el equipo de odontología que funciona en el dispensario de esta localidad. Hola Paola, hola Gustavo, un gusto estar con ustedes como siempre para contarles una novedad que realmente nos ha puesto a todos muy contentos en cuanto a que hemos podido ampliar la carga horaria de odontología en el dispensario de Sinzacate. Hoy en día contamos con 3 profesionales nuevas, la doctora Rossi los lunes y miércoles, la doctora Luna los martes y jueves y la doctora Robert los viernes, haciendo cada una 5 horas por día, lo que hace una cantidad de 25 horas por semana para el servicio de odontología en general. Vamos a seguir con el programa de prótesis dentales gratuitas. La odontóloga de los viernes, la doctora Robert, es odontopediatra, así que vamos a enfocarnos también más que nada en los chicos ese día. Así que estamos muy contentos de poder ampliar la oferta de salud en esa especialidad, porque estábamos dando por ahí turnos un poquito alejados en el tiempo, nos había sobrepasado la demanda. Así que hemos podido revertir esa situación. Aprovecho esta oportunidad para agradecer infinitamente de todo corazón los casi 13 años que estuvo con nosotros el doctor Daniel Moriconi, superando los objetivos que nos habíamos planteado en su momento cuando ingresó. Realmente una persona excelente, con una vocación de servicio enorme, que realmente va a ser recordado por toda la comunidad. Cumplió su ciclo para seguir otros rumbos y pude incorporar estas 3 profesionales y aumentar marcadamente la carga horaria. Así que los esperamos aquí en el dispensario de Sinzacate por turnos, por información al 402-250. El horario de atención es de 7 a 18:30 todos los días para cualquier información. Muchas gracias. Les recordamos nuestras vías de contacto para que puedan dejarnos sus dudas, comentarios y sugerencias a través del WhatsApp 3525-551-518. Estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV. Y pueden ver los programas completos de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose de manera gratuita. Nos encuentran como Impulso Vital TV. Agradecemos la ropa de Delfina Perret Uomo Donna y Bambino. Para hacer frente a estos días de frío, nada mejor que llegarse hasta los locales de Delfina Perret Uomo Donna y Bambino en Colón 73 y Tucumán 527. Recordá que si tenés alguna duda en cuanto a tu salud, tenés que consultar siempre al profesional médico. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más de Impulso Vital.